Mi Señor amado, buenas tardes. Quiero dirigirme a usted en esta ocasión para darle las gracias por haberme redimido de mis pecados y por tolerar cada día mis incongruencias con su santidad. Pido también, mi amado Dios, que le conceda a nuestros amigos y a nuestros hermanos la oportunidad de ser edificados en su palabra esta tarde. Gracias, mi Dios, por haberme elegido para estar con mi nombre en el libro de la vida. Gracias, mi Dios amado, y pido que me permita en esta oportunidad convertirme en su instrumento para poder llevar la palabra de vida, para poder extender mis manos y darle el manjar que anhela el alma de muchas personas en este momento. También, Señor amado, gracias, porque yo sé que también para mí es este manjar. Gracias, Dios, por compartirlo con la humanidad, aunque muchas veces la humanidad no quiere volver a verlo ni escucharlo. Pero, Señor, que su palabra penetre hoy en esos lugares donde difícilmente su palabra entra, porque el enemigo ha puesto una muralla insalvable. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Mis amados en el Señor, primero darles las gracias a ustedes por permitirme llegar a la intimidad de sus hogares. Segundo, agradecer a mi pastor Munguía, Rafael Munguía, quien también es mi mentor en el seminario, por haberme invitado a estar con ustedes esta tarde compartiendo aquello que un día me dio a mí la oportunidad de reencontrarme con mi familia, de reencontrarme con mis amistades, con mis parientes y sobre todo de reconciliarme con mi Dios. Siempre para estas fechas que están marcadas por la tradición, la iglesia redimida por la sangre del Cordero toma ventaja de esos espacios no laborales y aprovecha para presentar el evangelio puro, el evangelio de la verdad, que santifica, que sana y que salva, pero que sobre todo da vida eterna a aquellos que creen en su palabra. Yo soy su hermano en Cristo, David Marquina, pastor del tabernáculo de Puerto Parada en Usulután, y les invito para que esta tarde reflexionemos un poco sobre un tema general que se está discutiendo desde el día martes de esta semana, por ser algo muy especial. Tradicionalmente, esta semana es aquella en la que Jesús, el Hijo de Dios, aquel que no cometió pecado y que por amor a la humanidad, el Padre lo condenó a morir como si hubiera pecado, aquel que es el autor y consumidor de la vida, el creador y sustentador de las cosas, fue apresado, fue humillado y finalmente crucificado. Por eso a esta semana se le conoce como la Semana Mayor o Semana Santa. Y el tema que estamos desarrollando desde el martes y que concluye al final de esta semana es la última semana de Jesús. Título y tema. Por favor, quiero que tome su Biblia y que me acompañe a leer en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 14 y versículo 32. La palabra de Dios
literalmente dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. El pastor Miguel Ángel Sandoval, que fue también mi mentor en el seminario y que estuvo con nosotros el martes, dice algo sobre Jesús. Y él dice: Jesús es perfectamente humano y completamente divino. Pues bien, de esa perfección humana no solamente está el hecho de entender que Jesús no pecó. También quiero que esta tarde veamos a Jesús como una persona, como un ser humano, con sufrimientos y emociones, con alegrías y tristezas. Y si fuera posible, llevarlo a usted mismo a ese lugar y encontrarse en los momentos que Jesús se encontraba y de los cuales hoy estamos hablando. Estamos en Getsemaní. Este lugar es el que generalmente Jesús visita para meditar en el hombre y su desgracia, para hablar con su Padre y también para enseñar a sus discípulos. Ya Jesús conoce de antemano todo lo que va a acontecer dentro de algunas horas. Ya conoce que Judas le ha vendido por unas cuantas monedas, porque Judas era codicioso. Ya ha visto que todos sus discípulos, los 11 que están allí, aquellos que le han acompañado, al ver a los soldados llegar a él, dispuestos a apresarle, escaparán corriendo, aterrorizados, desapareciendo en las sombras de la noche. También conoce que Pedro, su amigo del alma, dentro de unas horas va a negarlo y lo va a ver como un desconocido, que estará allí junto con todo el vulgo, viéndole de lejos cómo lo golpean, cómo se burlan, cómo lo amenazan. Y este Pedro, su gran amigo, se hará pasar como un curioso más. Jesús sabe que su madre estará destrozada e impotente de hacer algo para salvar a su amado hijo. Que todos aquellos a quienes él les hizo un milagro, hoy no se acercarán para pedir un milagro, pero que sí extenderán su mano para lanzarle una piedra y abrirán su boca para maldecirlo. Jesús sabe todo esto. Sabe que esos que recibieron un milagro de él se van a esconder y van a gritar en la oscuridad de su pecado que lo crucifiquen, que crucifiquen al que les devolvió la salud, que crucifiquen al que les dio de comer, que crucifiquen al que les prometió vida eterna, que crucifiquen al que les devolvió bendición por maldición. Sí, hermano, Jesús conoce todo esto de antemano. Jesús entiende el comportamiento humano
porque Él es completamente divino. Todas estas cosas han hecho que Jesús esté viviendo los momentos más angustiosos de su humanidad. Este es nuestro tema de hoy, los momentos más angustiosos de su humanidad. A Jesús no le preocupa tanto la cruz. Él ya está preparado para eso. Él habría dicho en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Oh, no, no, mi amado Jesús no le preocupa la cruz. Él sabe que allí el diablo conocerá todo su poder y verá la sumisión que toda la creación tiene hacia Jesús. Sumisión que abarca eternidades pasadas, presentes y futuras. Jesús sabe que al dejar el cuerpo corruptible, que al permitir que el diablo le quite la vida a la materia, entonces jamás el diablo volverá a tener poder para hacerle pasar un dolor físicamente como el que dentro de pocas horas va a pasar nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Jesús conoce que el diablo verá con sus ojos cómo los elementos y la naturaleza lo honran y se postran en minutos de vida sobre la faz de la tierra. Dice la palabra de Dios en Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y más adelante también dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Usted puede tomar desde este momento una decisión, aprobar o no aprobar de lo que estamos hablando. Las causas reales por las que Jesús está sufriendo. Lo que Jesús ya conoce de nosotros los seres humanos. Y lo que Jesús verá en el diablo dentro de poco. Muy pronto, apenas unas horas más, y Jesús desde el madero, con forma de cruz, va a decir esas palabras famosas, pero que nadie quiere entender la profundidad, la extensión del eco, hasta dónde llega el poder de esas palabras, poder que es verdad. Y él dijo, consumado es. Pero todo lo que tendrá que ver en sus discípulos, todo lo que irá de su pueblo amado, todo lo que les hará creer el diablo, todo lo que los que le amaron van a sufrir como Pedro, Juan y Jacobo, hermano, han terminado angustiando el corazón noble de Jesús. Y sabe, el narrador mismo lo nota. Nota la tristeza de Jesús, porque dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Yo imagino que mi Jesús temblaba y que quería detener ese temblor en su cuerpo, pero que no podía. Yo imagino que Jesús había empapado su túnica y su manto de sudor, que sus palabras salían entrecortadas como atragantándose en su garganta, que sus ojos, aparte de estar llenos de lágrimas, estaban muy marchitos, que sus pasos eran vacilantes,
que deseaba abrazar a sus amigos, pero que entendía que ellos no lo iban a comprender, que su temperatura era incontrolable. Y hermanos, ¿cuántos habremos pasado momentos así, difíciles, imposibles de llevar adelante? Este es el momento en el que toda persona desea ser escuchado, necesita que alguien le dé un abrazo, necesita que aunque nada se pueda cambiar, por lo menos te diga, aquí estoy yo, aquí estaré. Y esa es la razón por la que el Padre, desde el cielo, observa a su Hijo y decide enviar a un ángel para que le dé fortaleza. Y el ángel llega donde está Jesús, extiende sus brazos sobre mi amado y se acerca y suavecito al oído le dice, a sus órdenes, mi general, Jesús de Nazaret. ¡Oh, aleluya! Porque el Padre jamás abandona a su Hijo. Y es una promesa que se cumple también para usted y para mí. Jamás Dios nos va a abandonar. Probablemente nos va a permitir llegar hasta el momento más difícil de nuestra vida. Tocar fondo o llegar a lo más alto del problema. Pero en lo más hondo y en lo más alto, allí está el amor de Dios para darnos fortaleza. Allí Jesús, en Getsemaní, desnuda su alma a sus discípulos de confianza, a su círculo íntimo, a aquellos en los que él vio todo lo que necesitaba y pudo confiar. Saben, me he preguntado muchas veces, ¿qué es lo que vio Jesús en Pedro, en Juan y en Jacobo? Y solo encuentro que estos hombres sintieron un amor único por su amado Jesús. Te quiero preguntar, ¿cómo es el amor que tú tienes por Jesús? ¿Cómo es ese amor que tienes por Jesús? ¿Qué eres capaz de dejar para seguir a Jesús? Porque la Biblia nos enseña que estos dos muchachos, Juan y Jacobo, una vez que oyeron el llamado de Jesús, dejaron todo, incluyendo lo que estaban haciendo, a su padre mismo, y se fueron en pos de Jesús. Ellos sabían a quién seguían. ¿Sabes tú a quién estás siguiendo? Mi hermano, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena. Así que Jesús les dice a estos tres discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Pero los apartó. Llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo aparte y les dice estas palabras que salen desde el fondo de su alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Me pregunto si Jesús te aparta a ti, si Jesús tiene esa confianza en ti, si Jesús ha visto ese amor que tú le tienes para decirte palabras del alma. Interesante. ¿Qué cualidades tenían estos tres hombres que no podemos tener nosotros ahora que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero?
Mis amados hermanos y amigos, es un día viernes en Jerusalén y al amanecer habrá una noticia que volará como un virus indestructible a todos los oídos de quienes conocieron y quisieron conocer, de los que amaron y odiaron a Jesús. Justo cuando Jesús está terminando su tercer oración y vuelve donde están sus discípulos, los soldados aparecen guiados por el hombre de perdición, Judas. Y con un beso identifica a Jesús en medio de sus discípulos en aquella fría y oscura noche. De allí en adelante, todo lo que pase es el último instante de la carrera. Es el metro de la carrera para darlo todo, pues la meta está a tan solo centímetros de lograrse. Está a tan solo horas para que Jesús logre lo que en Génesis 3:15 había profetizado. Tal vez no nos hemos dado cuenta de la meta que Jesús debía conquistar. Y por eso le pregunto a usted, ¿conoce cuál era la meta de Jesús? El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. La meta de Jesús era esa, reconciliar al hombre con el Padre Creador. Al profeta Jeremías se le ha sobrepuesto el nombre del profeta llorón. Probablemente usted ya lo ha escuchado, o tal vez hasta lo ha dicho. Y sabe que es totalmente acertado el que se diga que es un profeta llorón. La pregunta es, ¿por qué lloraba? Porque él conocía lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, cómo se habían alejado de Dios, cuánto daño había hecho a su futuro el pueblo de Israel. Jeremías ya había visto por medio de la palabra de Dios el futuro desgarrador que le esperaba a toda la nación. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, todos sufrieron las consecuencias de su pecado y él lo sabía y por eso él les advertía y en su corazón lloraba y les pedía que cambiaran, que hicieran lo correcto, que no continuaran bajo el dominio del mal, que buscaran reconciliarse con Dios, que Dios estaba dispuesto a perdonar su pecado, pero ellos no le tomaban importancia. Aún el mismo rey lo mandó a amenazar, lo ignoró y lo metió en una cisterna. Tenía razón Jeremías. Y sabe, yo veo ahora a nuestro presidente insistir en que todos debemos quedarnos en casa, que no salgamos porque hay un peligro real inminente en la calle, que si no hay necesidad no salgamos. Pero también veo cómo las personas no hacemos caso y nuestro oído lo cerramos al bien, a la advertencia. El presidente hace este llamado porque él ya conoce lo que nos espera a la nación completa con esta enfermedad si no obedecemos. Si no tomamos conciencia del peligro y él no quiere ver que El Salvador colapse en el abrazo de la muerte. Por favor, no me malinterprete, pero quiero pensar en el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, en el llanto de Jeremías, en los ruegos de nuestro presidente y hacer una apología de este con el sufrimiento que actualmente tiene Jesús. Para comprender por qué Jesús hoy, a 2000 años de aquel
fatídico viernes, sigue sufriendo y llamando a todos aquellos que no le han escuchado. Sigo viendo a Jesús platicando cabizbajo con sus discípulos, diciéndoles: mi alma está triste hasta la muerte, porque muchos tomamos la oferta de Jesús como algo que no tiene valor. Ahora llevarán a Jesús por el sendero desde Getsemaní hasta los lugares donde la gente va a reírse, donde le escupirán, donde lo tratarán como a un vulgar ladrón. Lo van a juzgar en un juicio preparado de antemano para condenar. Lo condenarán y lo llevarán a la cruz del Calvario, y estando allí en sus últimos instantes de vida, será cuando los hombres, será cuando el diablo, conocerán y entenderán que Él es el creador del universo. El cielo mismo se avergonzará de lo que el hombre hace y se oscurecerá. La tierra se conmoverá y abrirá los sepulcros de los que creyeron en su venida, murieron y vivieron en santa comunión sin conocerle. Dice que también el velo se abrirá, se partirá en dos. Y desde ese momento podemos llegar en oración franca y sincera hasta donde está nuestro amado Jesús y decirle qué es lo que nos pasa. Cuando amamos a una persona, es difícil recordarla, porque solo se recuerda aquello que se ha olvidado. Jesús no te recuerda porque nunca te ha olvidado. Jesús está contigo todo el tiempo. Por eso es su sufrimiento, porque todos conocemos ese amor incomparable, pero todos somos desobedientes. Todos seguimos viendo a Jesús como si no existiera, como si no lo necesitáramos, como si el conformismo que el diablo ha puesto en nuestras vidas es suficiente para la eternidad. Hoy seguimos viendo a Jesús como un suplefalto. Pero déjenme por favor decirle, Jesús es ni tan siquiera lo primero, sino que es lo único. Después que Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, agrega algo y les dice: quedaos aquí y velad. Es imperativo que veamos en esta advertencia todo lo que Jesús conocía sobre sus discípulos. Él conocía que al ver a los soldados armados y aún al mismo Judas traicionándolo, y a Jesús impotente sin hacer nada, a los ángeles que no aparecían para defenderlo, ellos se iban a desmoronar. ¿No es cierto que cuando aparecen las pruebas y las tribulaciones, cuando está la enfermedad, cuando está la amenaza, que cuando no nos da tregua la tribulación, no nos desmoronamos y renegamos porque nunca llega lo que estamos necesitando? ¿No es cierto que cuando las lágrimas caen sobre nuestras mejillas es porque consideramos que ya no tenemos fuerzas? Esa es la razón por la que Jesús nos dice: velad, velad. Velemos para que no nos sorprenda el enemigo, para que cuando llegue le estemos esperando y preparados para resistir y no salir corriendo a caer en las brasas del pecado o del abandono. Hermanos, veo a Jesús en Getsemaní, pero más me veo yo, y no me veo sufriendo como Jesús. No me veo sufriendo como Jesús. No me escucho diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. No me veo velando y alerta. Me veo corriendo ante la adversidad, ante la tentación, ante la prueba. Me acobardo y escapo en las sombras de la noche, sino de lo confuso que son ahora mis pensamientos. Y en mi carrera, en realidad lo que está pasando es que me estoy alejando más de mi salvación. Hermano, cada vez
cada vez que te hundes en la desolación, te alejas más de tu salvación. Yo sé que ya no lo voy a encontrar a Jesús en Getsemaní, pero he tomado la decisión de volver. Voy a verle en el patio del palacio, sé que allí está. Yo sé que Él a mí no me ha olvidado. Yo sé que el corazón de Él no es como el mío. Yo sé que Él no le privan los temores, la angustia ni la ansiedad humana, solo su amor por mí. Entonces vuelvo hasta donde Él está y descubro que Él ya sabe que yo estoy allí. Me vuelve a ver, pero sus ojos no me acusan como yo lo esperaba. Sus ojos no me señalan que lo he abandonado. Sus ojos no me dicen en ningún momento que soy culpable de haberlo negado. Solo me dicen, te espero en la cruz. Ustedes, hermanos, han visto cómo por todas partes salen personas diciendo que ellos ya tienen la cura para el coronavirus, para esta pandemia actual. Y hay diversidad de medicamentos naturales y químicos propuestos, pero la comunidad científica sabe que aún no hay vacuna para el coronavirus, ni medicinas que lo aniquilen. Y la gente seguirá muriendo sin remedio por el ataque del coronavirus. Habrá un momento, vendrá un momento, habrá un mañana en que se descubrirá, y entonces el mundo volverá a vivir en paz, porque la amenaza dejará de ser amenaza. El pecado es una enfermedad espiritual. No es como un dolor físico o una llaga que puedes curar con las medicinas apropiadas que tú mismo puedas elegir. El pecado está en tu alma y se apropia de tus pensamientos, convirtiéndolos en malos pensamientos y acciones, y sin que nos demos cuenta, nos arrastra hasta el abismo infernal. Este viernes fatídico en Jerusalén, desde las 12 de la noche, Jesús está trabajando en la fórmula que matará el pecado que hay en la vida del hombre. Va a tardarse un poco. Lo van a sacar de su laboratorio en Getsemaní. Lo van a llevar de un laboratorio a otro laboratorio, de un lugar a otro lugar, tratando de evitar que encuentre la fórmula, tratando de distraerlo, tratando de desmotivarlo, tratando de hacerlo renunciar, de hacerle perder de vista la cruz, que es donde estará y siempre ha estado el antídoto para el pecado. Pero Jesús no pierde de vista su objetivo. Jesús logrará su objetivo y lo logrará a costa de su vida. A las 3 de la tarde, Jesús de Nazaret nos dio la medicina para el pecado. Es su sangre redentora. Es su sangre inmaculada. Hermanos, amigos, es Viernes Santo y la Biblia nos relata todos los acontecimientos de la última semana de Jesús. Aquel proceso que se inició en Génesis 3:15, que pasó saludando el tiempo de los patriarcas, que se presentó a los jueces, que habló y ordenó a los profetas, que presentó al rey de cuyo linaje debía venir el Salvador del mundo, del que habla el profeta Isaías y del que Miqueas asegura dónde debía de nacer. Hoy, una vez más, presentado a la humanidad, el hombre le quita la vida. Y así, como el hombre que causa tremenda herida en la colmena para extraer su deliciosa miel, así a Jesús, el hombre traspasó su costado y de esta herida, gloria a Dios, salió la cura para el pecado. Clavando sus manos en la cruz, simbolizó que así como su cuerpo mortal quedaba sujeto a la cruz, el pecado quedaría sujeto para siempre al infierno si el hombre se humilla a él y tomaba la medicina de la salvación. Su último grito en la cruz
No fue un grito de angustia ni de dolor, mucho menos de derrota. Jesús gritaba a los cielos donde estaba el Padre, gritaba a los 4 puntos cardinales donde se encontraba la humanidad, gritaba a los abismos donde estaba el diablo y sus seguidores. El grito, la victoria total: consumado es. Se acabó. La fórmula para destruir el pecado ha sido entregada al hombre. Por eso Isaías 53 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Iglesia del Señor, que los eventos ocurridos en la última semana de Jesús marquen nuestras vidas para siempre. Que cada uno de ellos sea aplicado a nuestra vida material y espiritual, y estar siempre sujetos a su señorío, porque Él, y solo Él, nos compró con su sangre. La palabra de Dios dice: por precio fuisteis comprados. Cada vez que te corres de la iglesia, Jesús sufre. Cada vez que reniegas porque no tienes lo que has pedido, Él sufre. Cada vez que fornicas o cometes adulterio, Jesús sufre. Cada vez que te tomas una cerveza y crees que nadie te ha visto, Jesús sufre. Cada vez que te dejas en los lazos del pecado, cada vez que dejas de orar, cada vez que guardas los guantes, Jesús sufre. Porque Él sabe lo que te espera a causa de tu desobediencia. No hagas que tu vida sea un Getsemaní para tu Señor. Cuando Pedro volvió a buscar a Jesús y lo encontró sufriendo, Pedro sufrió amargamente. Si tú continúas viviendo tu vida de pecado como hasta hoy, sufrirás al reencontrarte con Jesús. No olvides, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, de esto también segará. Amigo, quiero invitarle a reflexionar sobre la siguiente. Mientras usted goza en los placeres del mundo, mientras usted llena sus manos de sangre, ya sea culpable o inocente, mientras usted lleva a casa algo que no le pertenece porque lo ha robado, mientras usted se deleita con una persona que no es su pareja, mientras usted planifica todo tipo de mal a su prójimo, o mientras usted disfruta de drogas y alcohol, Jesús sufre, porque Él sabe cuál será su destino final. Usted debe de aceptar que está enfermo del alma, y que aunque muchos le ofrezcan salud a través de religiones o a través de obras, déjeme por favor decirle: la única medicina es la sangre de Jesús derramada un Viernes Santo como hoy. Y lo hizo por usted en la cruz del Calvario. Usted debe de creer esto, porque es verdad que sale de la boca de Dios. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Jesús está triste en Getsemaní por lo que va a acontecer a sus amigos, a sus discípulos. Jesús está triste porque hoy deberíamos de honrarlo, porque hoy deberíamos de amarlo, porque hoy deberíamos de adorarlo, pero preferimos estar en la playa, preferimos estar con las cervezas, preferimos estar lejos de escuchar la palabra de Dios. Por eso Jesús está triste hasta la muerte. Reflexionemos, porque un día como hoy, la medicina para la sangre, para el pecado, Jesús la formuló en la cruz del Calvario. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, doblo mi corazón una vez más ante sus pies. Déjeme, Padre Santo, acariciar sus pies, porque no puedo ver más allá. Déjeme, por favor, amado Dios, derramar mis lágrimas
en sus pies, porque con ello quiero probarle a usted mi sincero agradecimiento y mi convicción de que usted es mi único y mi verdadero Dios. Señor amado, déjeme rendirme ante sus pies y permítame guiarme por el sendero de sus pasos. Señor amado, que cuando resplandezca el fulgor del fuego que quiera quemar nuestras vidas, resplandezca la sombra de sus brazos extendidos para protegerme, como lo hizo en el desierto con su pueblo. Señor, en esta Semana Santa, permita que muchos reflexionen, reaccionen y tomen el verdadero camino de la salvación, aquel que usted marcó en la cruz del Calvario desde Getsemaní. Yo te alabo, yo te adoro. Gracias, Señor. Amén y amén.